Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues estoy haciendo este video porque más que nada quería, a ver, quería compartirles acerca de lo que viene siendo, bueno, con el video que subí hace unos días sobre la Basílica de Guadalupe. Bueno, muchos han tenido ¿cómo se llama? Mm, ¿Cómo están estas preguntas, no? Si sí, si no. De hecho, por ahí alguien dijo que no era cierto. Sin embargo, bueno, aquí vamos a ver ya directamente. Voy a demostrar que ciertamente la Basílica de Guadalupe, junto con otros templos que estuve viendo, muy hermosos, pues son propiedad de la nación y pues algunos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, sin más que agregar, bueno, empecemos. Este documento es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho, aquí lo pueden ver. Última reforma el 2024, en marzo. Como ven, no es algo lejano, sino el, es la del mes pasado. Y bueno, aquí nos compete el artículo 27 sobre lo que vienen siendo las propiedades de las tierras y aguas, etcétera. Bueno, ¿qué dice aquí? Nos compete el artículo 2, si no mal recuerdo. Dice, sobre las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria. Ok, bueno, aquí nos está explicando de que sí se puede adquirir, claro que sí, se puede adquirir y administrar administrar un inmueble que sea propiedad de la nación, pero con ciertos requisitos y ciertas limitaciones, que bueno, ya vamos a ver más adelante. Antes, en las leyes de reforma, pues no, hasta 1992, si no me equivoco, no se podría hacer eso. Ahora, después de 1990, ya se puede obtener, o las iglesias, sea cual sea la denominación, puede adquirir una propiedad inmueble y pues que esté a su nombre, ¿no? Bueno, después de esto, nos vamos a ir aquí. La ley de las asociaciones religiosas y culto público. Esta ley, dejen quitar esto. Esta ley es la que nos marca precisamente qué es lo que las iglesias pueden o no poseer. Bueno, aquí. Bueno, aquí nos habla que deben de estar precisamente, eh, ahora sí que constituidas, dice aquí, constituidas conforme a la ley, podrán tener un patrimonio propio que les permita cumplir su objetivo. Dicho patrimonio constituido por todos los bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o administren, sea exclusivamente el indispensable para cumplir con el fin o fines expuestos en su objeto. Y bueno, aquí ya nos dice que si una asociación religiosa quiere transmitir eso por una liquidación, porque ya la cerraron, etcétera, bueno, lo puede hacer. Aquí, bueno, pues ya nos dice que el gobierno los puede tener. Y bueno, aquí lo que nos compete son este de aquí. Artículo 20, bueno, con respecto a lo de la Basílica de Guadalupe, nos, nos compete tener esto en cuenta. Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán durante la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por sus siglas, CONACULTA,
A los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o históricos propiedad de la nación. Las mismas estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar y salvaguardar la restauración en los términos previstos por las leyes. Los bienes propiedad de la nación que posean las asociaciones religiosas, así como el uso al que lo destinen, estarán sujetos a la ley, a la ley general de bienes nacionales y, en su caso, a la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos, así como las demás leyes y reglamentos aplicables. Eso lo podemos ver aquí en esta que se llama Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, en el capítulo tercero, artículo 20. Aquí nos dice, bueno, y bueno, obviamente la Basílica de Guadalupe es una propiedad de la nación de tipo bien nacional, histórico. Bueno, ya habiendo dicho esto, mm, de esto se encarga propiamente esta. Dice, ¿sabías que el control de los inmuebles que ocupan las asociaciones religiosas son administrados por el INDABIM? Bueno, aquí nos dice, bueno, ¿qué es el INDABIM y qué es lo que hace el INDABIM? Bueno, veamos. Las asociaciones religiosas son congregaciones que tienen como fin el ejercer culto a una divinidad. Dice, lleva el registro y control de los inmuebles o recintos ocupados por estas asociaciones religiosas. Es la personalidad jurídica de las iglesias y agrupaciones religiosas. Las autoridades no pueden intervenir en su vida interna, de, obviamente de las asociaciones religiosas, y tendrán también la capacidad de adquirir, poseer y administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria, como ya la habíamos dicho en la Constitución, que ya nos había dicho esto. Todos los inmuebles o recintos ocupados por estas asociaciones por llevar a cabo sus actividades y son considerados de la propiedad federal, por lo que el INDABIM lleva el registro y control de los mismos. Y bueno, más adelante les voy a enseñar que en la Basílica de Guadalupe, que es el tema eh, que estaba en el otro video que les puse, eh, lleva un registro del INDABIM. Bueno, vamos a ver. Aquí. ¿Qué hace el INDEBIM? Bueno, ya creo que eso ya lo hicimos. Ya lo dejé explicado. Ahora, bueno, aquí. Ya quito estos. Y nos pasamos a algo que tengo por acá. Bueno, ahí está. Lo pueden ver. El INDEBIM, bueno, bajé un boletín. Y esto es el inventario que tiene ellos. Y esto, que está aquí, religión. Dice, inventario del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. En cuestión de religiosos, inmuebles religiosos tiene el 61%, 61.11% de los inmuebles religiosos y que son el 67.625 inmuebles que tiene el INDABIM. Bueno, esto es del. Ay, perdonen ustedes. Aquí está. 31 de diciembre del 2023. Como ven, es algo reciente. Y bueno, ya vamos para allá. ¿Qué es este? Este es el que me interesa exponerles. Y ustedes lo pueden descargar. Ponen Boletín Inmobiliario INDABIM 2021 y ya les aparecerá toda esta información. Dice la majestuosidad de los inmuebles federales religiosos. Okay. Nos explica aquí el presidente del INDABIM, el maestro Mauricio Márquez Corona, en su tiempo, claro. No, si todavía creo que no. O no recuerdo muy bien. No lo investigué, disculpen. Pero nos dice en este boletín que es la primera edición trimestral
de nuestro boletín inmobiliario dedicada a estos inmuebles religiosos propiedad de la Federación. Propiedad de la Federación. Con la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos por parte de las leyes de reforma, entran al dominio público de la nación todos los bienes de clero secular y regular. Para los que no sepan, el clero secular es como los sacerdotes, que son de todo lo que viene siendo las diócesis, la arquidiócesis, o los que vemos comúnmente, que no son frailes, ni monjes, perdón. Esos son los de clero secular, o sea, que están en el mundo, en el siglo, por eso seculum. Viene ahí secular del seculum, siglo. Eh, y bueno, regular se refiere a aquellos que son aquellas instituciones religiosas dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, como los franciscanos, los dominicos, las monjas, que están regidos por un reglamento interno que ellos tienen y que los hizo un santo o una santa en su caso, que fundó esa institución para un cierto objetivo. Entonces se rigen por una regla. Por eso los franciscanos tienen la regla de San Francisco, los dominicos la regla de Santo Domingo, los benedictinos la regla de San Benito, los agustinos la regla de San Agustín, en caso de las monjas, las clarisas la regla de Santa Clara, etc. Pero esa regla se ajusta a, no es que, bueno, me rijo por la regla del santo y pues ya no tengo nada que ver con la iglesia. No, claro que no. La iglesia para hacerte una institución consagrada, te exige ciertos reglamentos y estatutos conforme a la iglesia, a las normas de la iglesia, y pues bueno, eso ya es otro tema que trataré más adelante. Pero bueno, quiero hacer esta distinción de clero secular y clero regular. Dice, habían estado administrando en nuestro país hasta 1859. Esta disposición, que queda elevada a nivel constitucional en el año de 1917, en el texto del artículo 27, que prohíbe que las asociaciones religiosas, sea cual fuere, católica, evangélica, anglicana, maronita, bueno, los maronitas son católicos también, más de rito maronita, y bueno, no sé, otras pues sí, ustedes me entienden, ¿no? Otra, en cualquier iglesia. Pudieran adquirir, poseer o administrar bienes raíces. Con la reforma de 1992, bueno, ya vi que es 92, se derroga esta posición y queda de nuevo permitida la adquisición de inmuebles por asociaciones religiosas. En el texto constitucional de 1917 queda establecido que el gobierno federal determinaría los templos que continuarían utilizándose para el culto. Así que las anexidades deberían destinarse al servicio público de la federación o de las entidades federativas. Estos anexos que menciona aquí se refiere como a las plazas. ¿Sí? No sé si, bueno, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe tiene una plaza muy grande, muy, muy grande, que era de ella, pero bueno, ya con esta ley de reforma solamente tienes permiso de utilizar el bien inmueble, que es el templo o la basílica, pero lo que viene siendo el atrio ya no es propiedad, ya no es parte de la administración de la iglesia, sino ya es parte de la administración del gobierno. Y bueno, por eso de las anexidades. También en anexidades viene lo que vienen siendo seminarios, conventos, casas donde viven los padres, como se les llama. Y bueno, por eso de las anexidades. También en anexidades viene lo que vienen siendo seminarios, conventos, casas donde viven los padres, como se les llama mencionado en la Constitución, de índole histórico, de índole arqueológico, de este tipo de índole. Bueno, ¿dónde estaban las anexidades? Okay. Por esta razón es que hoy en día gran cantidad de conventos, seminarios están dedicados a la actividad cultural de la nación. Yo cuando fui, bueno, les comparto que fui fraile franciscano y bueno, yo estuve en la Basílica de Zapopan
Y también hice mi noviciado en Guadalupe, Zacatecas. En Guadalupe, Zacatecas hay un convento muy grande a un lado este, de ahí del santuario de Guadalupe, en Guadalupe, Zacatecas, que es donde estuve, en el santuario de Guadalupe. Hay, hay un museo que fue donde hay unas pinturas muy, muy hermosas. Si tienen alguna oportunidad de ir algún día, vayan, se los recomiendo. Es un museo muy bueno, muy grande. Y sus pinturas son, ah, no sé, deleitables, ¿no? Bueno, cuando nos gusta el arte o así, pues, obviamente, ¿no? Bueno, y sus pinturas son, ah, no sé, deleitables, ¿no? Bueno, cuando nos gusta el arte o así, pues, obviamente, ¿no? Bueno, público como para uso de museos, de exposiciones, etcétera, ¿no? Igual en Zacatecas también hay otro lugar que es ay, ex templo de San Agustín, si no mal me equivoco. No sé si está, creo que está por el centro. O bueno, ahí por Guadalupe, por el centro, más arribita. Y ese también, ese de San Agustín, pues se los quitaron y pues ahora es como, de hecho ya ese templo ya no funciona como templo, sino es para cosas culturales. Y bueno, sigamos. Dice, no voy a leer todas las 59, no se preocupe. Pero sí, los más importantes, que son unas 5. Dice la Agencia Internacional de Desarrollo Sostenible en su objetivo Ciudades y Comunidades Sostenibles, establece la necesidad de redoblar fuerza, de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. La Convención de 1972 para la protección del patrimonio mundial cultural y natural establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor universal excepcional y pertenecen al patrimonio común de la humanidad. ¿Sí? O sea, a ver. El listado de patrimonio cultural mundial mexicano incluye varios centros históricos, como los de la zona de Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Zacatecas, Guanajuato, Morelia, por nombrar algunos, en los que los inmuebles religiosos cobran un protagonismo indiscutible. Dice en particular los monasterios del principio del siglo XVI, en faldas del volcán Popocatépetl, las misiones franciscanas en la Sierra Gorda de Querétaro y el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco tienen este decreto de Patrimonio Mundial de la Humanidad, que bueno, ya viene siendo por la UNESCO. En esta edición haremos un recorrido por los templos más altos, los más bonitos, los más coloridos, los más antiguos. Esta es una selección propia del Instituto del INDAVIN, que tiene en su inventario 67.608 inmuebles religiosos, como ya habíamos visto en el PDF anterior. Igual este PDF se los dejo, no se preocupen. Por supuesto, no están todos incluidos en esta edición y seguramente cada uno de nosotros, los interesados en el patrimonio inmobiliario cultural de nuestro país, tenemos una lista de personales y seguramente propuestas muchas ediciones en su repertorio, etc. Bueno, aquí ya nos viene el contenido. Y bueno, la importancia de los inmuebles religiosos en el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. Aquí nos dice que, bueno, el 59.29% corresponde a inmuebles religiosos que están, en el inventario. ¿Sí? Y aquí nos viene una pequeño resumen de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, de la Ley de Reforma. Dice, fue inventario. ¿Sí? Y aquí nos viene una pequeño resumen de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, de la Ley de Reforma. Dice, fue en Veracruz el 12 de julio de 1859 cuando el presidente Benito Juárez expidió la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. Todas las propiedades de la iglesia pasarían al dominio de la nación. Para entonces, la Iglesia Católica concentraba el 52% de la propiedad inmobiliaria del país. En su mayoría, estas propiedades no eran laboradas,
por lo que se les conocía como propiedades en manos muertas. A esta ley le siguieron nuevas disposiciones, como en su mayoría estas propiedades no eran laboradas, mm, por lo que se les conocía como propiedades en manos muertas. A esta ley le siguieron nuevas disposiciones, como los cementerios eran parte de las iglesias, hay algunos que sí, hay otros que no. Entonces aquí dice la secularización de cementerios, o sea que se los quitaron a la iglesia para tenerlos el gobierno. El registro civil para el nacimiento, matrimonio y defunción, la supresión de monasterios, la exclaustración de monjas, o sea que sacaron a las monjas, y el calendario de fiestas públicas laicas. Y el conjunto de estas normas es llamado leyes de reforma. Bueno. De acuerdo con la ley, los templos abiertos al culto antes de la reforma del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben ser administrados por el Instituto INDAVIM por ser propiedad federal. Aquí está forma del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deben ser administrados por el Instituto INDAVIM por ser propiedad federal. Aquí está público antes de enero de 1992, año en que se concretó la reforma en materia religiosa, pasarán a ser propiedad de la nación. No sé si sabían, bueno, creo que les puse ahí en el video anterior, que la Basílica de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe, fue en 1972 que se hizo, entonces pasa a ser propiedad de la nación. Ahí nos lo está explicando claramente. Y más adelante pues viene ya bueno, aquí las acciones del INDAVIM en muebles religiosos prácticamente dice que se destinan como a actos humanitarios, por ejemplo, sobre todo enfatiza un poco en cosas de migrantes, como refugios, casas, casas hogares para migrantes y bueno, aquí nos pinta todo lo que viene siendo el morado, los puntos morados, no se ve muy bien. Los puntos morados vienen siendo las iglesias, todos los templos, monasterios, etc. De hecho aquí miren, inmuebles federales con uso religioso. Ahí está. Y el número de inmuebles de uso religioso son 9187. Ok. Ya aquí nos pone que es un nómada, nos explica lo de... bueno, nos da una pequeña explicación sobre los migrantes y por qué fue. El portafolio de inmuebles religiosos para localizaciones en la Ciudad de México. Ok. Aquí ya viene, dice, como les venía diciendo, hay algunos que se destinaron solo a museos y ya no son iglesias. Y hay otros que sí, que solamente quitaron el convento o los claustros y dejaron el puro templo para uso de culto. Entonces, aquí está. Dice, la Dirección de Planeación Inmobiliaria integró un portafolio de inmuebles religiosos en la Ciudad de México, con la finalidad que estos recintos fueran utilizados como locaciones para la grabación de una producción del INDAVIM alusiva al Día de Muertos, como por ejemplo el Museo del Carmen en Coyoacán, la Iglesia de San Felipe Neri, la Profesa en el Centro Histórico, el Templo de Bebo Encarnado y la Sagrada Familia en la Colonia Roma, Templo San Andrés Apóstol en Mixquic, y la capilla del Panteón Francés. Como ven ustedes, una hermosura de templos, ¿no? De arquitectura. Y aquí ya nos viene el Museo del Carmen. Esto de aquí, esto que tenemos aquí, a ver si lo puedo... Esto se refiere, el RFI, es el número con que está registrado en ahora sí como en la propiedad del INDAVIM, propiedad federal, Registro Federal del Inmueble, ese es. Y ese es el número del inmueble propiedad federal o propiedad de la nación. Y nos dice que el Museo del Carmen, bueno,
Esta iglesia fue construida por Fray Andrés de San Miguel entre 1615 y 1629, quien pertenecía a la Orden de los Carmelitas Descalzos, una legión que buscaba recuperar la austeridad y devoción que dio origen a la cofradía. La construcción abarcó un colegio y monasterio para hombres. Los dominios de la compañía abarcaban desde Chimalistac hasta San Jacinto. En el terreno atravesaban los ríos Chico y Magdalena, lo que permitió la prosperidad del pueblo, que es este. Bueno, tras la reforma de 1858, en que se decretó la nacionalización de los bienes de la iglesia, el colegio fue clausurado y su custodia pasó al ayuntamiento. Una parte de estos terrenos fueron usados como cárcel, cuartel y otras funciones. A partir del 7 de julio de 1921, la SEP decretó que el exconvento fuera el Museo del Carmen, el templo continúa siendo una iglesia. Como les decía, le quitaron solamente el convento, que viene siendo, a ver si me deja, ay, no. Este de acá, a un lado de la cruz, donde están los arcos, y ahí, ese viene siendo el exconvento. Eso es un museo, y bueno, se sigue el templo como es. Y bueno, aquí están las cúpulas de lo que viene siendo todo el templo, todo el terreno. Y bueno, el próximo es la iglesia de San Felipe Neri la Profesa. Tenemos aquí su número de registro, propiedad federal, propiedad de la nación. Aquí tenemos su localización para cuando gusten ir. Te lo recomiendo, una arquitectura genial, excelente. Dice, la Casa de la Profesa fue fundada en 1585 por sacerdotes de la Compañía de Jesús. Eh, Jesuitas. El permiso le otorgó el arzobispo y virrey Pedro Moya de Contreras el 3 de febrero de 1592. El templo actual consta de 3 naves y fue edificado en el estilo barroco según diseño de Pedro de Arrieta entre 1714 y 1720. Es este de aquí. Nos dice, el oratorio resguarda 8014 libros antiguos que pertenecieron a Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, Juan Ramírez, Luis Rubio, así como la Universidad Pontificia de México, la Orden de los Dominicos, así como la de Compañía de Jesús, o los jesuitas, entre paréntesis. El templo fue dedicado a San Felipe Neri y cuenta con una pinacoteca, que es el edificio destinado a la conservación y la exposición de colecciones pictóricas, de pinturas, fundada en 1977 y contiene más de 355 pinturas al óleo. Bueno, otro más que quita el gobierno, ¿no? Es propiedad federal. Que bueno, a la vez está bien porque lo resguarda y pues ahora sí que en compañía con el INA, si no mal recuerdo, así se pronuncia el INA, eh, ellos que se dedican como a la restauración y preservación de los lugares históricos. Entonces, el INA, les comparto esto, cuando yo era fraile en Zacatecas, el INA también restauración y preservación de los lugares históricos. Entonces, el INA, les comparto esto, cuando yo era fraile en Zacatecas, el INA también este, como de, como de madera, algo así. Pues el piso, la verdad, estaba muy mal. Entonces lo que hizo el INA, pues fue poner una parte de él y la iglesia, ahora sí que los frailes franciscanos pusieron otra parte para restaurar esa, ¿cómo se llama? Pues sí, ese inmueble. Y bueno, aquí tenemos estos. Y bueno, el INAH puso también sus reglamentos. Bueno, dijo, bueno, sí pueden pasar a hacer aquí bautizos, casamientos, etcétera, pero deben de cumplir ciertas reglas. No venir con alimentos ni bebidas, no pasar no se permiten fotografías con flash, no se permiten también, ¿qué más?
tener con zapatos de tacón o algo así. Bueno, puso sus normas, ¿no? Obviamente para conservar ese recinto. Y bueno, el Templo de la Encarnación y la Sagrada Familia, ahí vemos. Dice, la construcción de este templo fue dirigido por el arquitecto Manuel Gorospe en 1910. Los jesuitas respaldaron y supervisaron la obra. El neorromántico y el neogótico reinan en el estilo de la fachada y el interior del templo, el cual cuenta con vitrales bellísimos. Los candelabros que cuelgan de los altos techos fungen como iluminadores sutiles para poder admirar las piezas pictóricas que permean en las paredes del sitio. Se inauguró el 19 de noviembre de 1925 y este que tenemos aquí, este es el templo. Le voy a agrandar la imagen para que vean lo hermoso que está. Si alguien de aquí pues no es católico, pues al menos admirar esta belleza de arte, ¿no? El templo de San Andrés Apóstol, aquí lo tenemos. A un costado de la iglesia se encuentra el panteón y las tumbas, perdón, son decoradas con flores de cempasúchil, velas y copal en la noche del 2 de noviembre, donde los habitantes del pueblo acostumbraban a acudir a rezarle a sus difuntos y esperar su llegada a la tierra. Lo que hacían antes, aquí vemos pues la gente que está ahí. Ese es el templo, el que está acá, y ahí tiene lo que viene siendo el cementerio. Como les decía, como decía más arriba, que, que les quitaron los templos y los anexos. Este cementerio es un anexo, de hecho en las leyes de reforma dice que secularizaron también los cementerios, y a esto se refería. A que bueno, pues te quedas con el templo, pero yo como gobierno pues agarro lo que viene siendo el cementerio. Y aquí está la ubicación, la plaza principal o Independencia. Dice, la parroquia y el convento fueron construidos en el siglo XVI bajo la supervisión de frailes agustinos. Ah, mira, son agustinos, de San Agustín de Hipona. Se levantó sobre lo que fuera un teocalli, Mixquica, pero la iglesia se derrumbó, quedando solo la torre del campanario, que viene siendo esta. En 1600 se fue reconstruida, aunque separada de la torre en el primer templo. La fachada principal cuenta con muros de 90 centímetros de ancho construidos con piedra de tezontle. La verdad ignoro cuál es la piedra de tezontle, pero no la he visto en real. Si ustedes la han visto o han trabajado con ella, pues bueno, ahí con ese tipo de piedra está construido. La capilla del Panteón francés, viene siendo este. La capilla del Sagrado Corazón fue edificada en 1890. Su autor es el francés E. Desormes. No sé pronunciar mucho francés. Bueno, no sé pronunciar francés, así que lo digo como está escrito. La fachada presenta un estilo neogótico con vitrales emplomados del siglo XIX firmados por Félix Gaudí. Cuenta con pinturas de caballete que representan escenas del Nuevo Testamento realizadas por Vignal y nichos cubiertos con lápidas de mármol, que tiene grabados los nombres de los difuntos. El cementerio fue fundado en el siglo XIX durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Alberga más de 9.000 monumentos de diversos estilos arquitectónicos e iconográficos. Asimismo, aquí reposan los restos de un gran número de personalidades como Pino Suárez y Francisco I. Madero, antes de ser trasladados a la rotonda de personas ilustres. Ellos aquí estaban sus restos. Y bueno, aquí nos dice que nos dice Videoarte Chocani. Además de nuestro quehacer constante para lograr el óptimo aprovechamiento de los inmuebles federales, estamos convencidos de que la realización de eventos culturales y educativos dirigidos al público en general resulta sin duda una eficaz herramienta para promover y difundir y preservar el patrimonio material cultural. Por esta razón, en colaboración con el Sistema Público de Radiodifusión,
del Estado de México y el Instituto de Antropología e Historia se unieron refuerzos para crear una pieza de videoarte en torno al personaje de La Llorona, con el marco geográfico de 4 de estos inmuebles religiosos en la Ciudad de México que forman parte del patrimonio inmobiliario de la nación. Y bueno, estaba a cargo de la maestra. Esto, bueno, a ver. Bueno. Ok. Bueno, aquí nos habla acerca de la ley de reforma, de esto y bueno, que como les decía, fueron destinados para hacer bibliotecas y demás. Aquí nos dice que cuando inmueble puede causar baja de alimentario y patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. Y bueno, aquí en pocas palabras nos dice que la cancelación de las inscripciones del registro público de la propiedad federal solo operará cuando se destruya o desaparezca por completo el inmueble objetivo de la inscripción. Y bueno, aquí ya viene todo esto acerca de lo mismo. Y vemos la majestuosidad de los inmuebles federales religiosos. El templo más alto, ahí está. Ay, perdón. El atrio más grande de América. Y, a ver. Santuario diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, Zamora, Michoacán. El 2 de febrero de 1898, fue colocada la primera piedra de este templo. Y bueno, aquí tenemos todo y los rankings que tiene. Es el santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe neogótico más grande del mundo. Es el recinto religioso estilo neogótico más grande del mundo. Es la sexta iglesia más alta en el continente americano. Es el 14º lugar de los recintos religiosos más grandes del mundo en cuanto a superficie y el cuarto en el continente americano en sus 5.414,58 metros cuadrados. Y bueno, aquí ya más adelante ya haré más videos sobre esto. Y aquí está lo que nos compete. El templo más visitado de México, Basílica Santa María de Guadalupe, Gustavo Madero. Aquí lo tenemos. Y bueno, este es. Están los dos, el antiguo y el nuevo. Veamos. Anualmente, la villa recibe más de 18 millones de personas a lo largo del año entre peregrinos y turistas. Los 12 de diciembre, la principal fecha religiosa en México, acuden cerca de 10.006 millones de visitas. Esto convierte en el segundo recinto católico más visitado en el mundo, solo detrás de la Basílica de San Pedro en Roma y el más visitado en México. En la era prehispánica, el Cerro del Tepeyac es un lugar de adoración de la diosa Tonantzin, también conocida como Chalchihuitlicue o Matlalcueye, considerada la madre de todo lo que existe. La antigua basílica fue construida con finalidad de honrar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue obra del arquitecto Pedro de Arrieta. Se erigió entre 1695 y 1709, año en que fue inaugurada. Pertenece a la corriente barroca nova hispana, que resalta por el toque chirriguresco que agregaban los constructores indígenas a un estilo de por sí extravagante. El terreno donde se encuentran ubicadas ambas basílicas y el atrio central equivale al doble de la Plaza de la Constitución en el centro histórico de la Ciudad de México. Como ven, esta es la primera basílica y bueno, acá está la otra. Dice, Nueva Basílica de Guadalupe, el recinto ocupa 7.850 metros cuadrados y tiene un diámetro de 100 metros.
Sin embargo, la plaza le suma lugar. El edificio nuevo, inaugurado en 1976, es obra de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, José Luis Banlliure, Alejandro Schoenhofer, Javier García Lascurain y Fray Gabriel Chávez de la Mora. La capacidad interior del templo es de aproximadamente 10.000 personas, ubicadas en las 9 capillas superiores y en la catedral. Misma capacidad que en el Auditorio Nacional. Sin embargo, el número aumenta a 50.000 si se consideran las 10 capillas del sótano y las del segundo piso. Existe un museo. Este espacio exhibe una colección de piezas de arte novohispano, además de alberga cerca de 400 bienes culturales. En la plaza se encuentra un carrillón que funge como campanario con 23 metros de alto y cuenta con 48 campanas. Y como ven, perdón, aquí están las dos. El carrillón de la Basílica de Guadalupe, el que tiene las 48 campanas, dice, su construcción comenzó en 1889, se inauguró en 1990 durante la visita de Juan Pablo II a México y dice que tiene un reloj civil en la parte de atrás, un reloj normal, un reloj con números romanos, el calendario azteca acá atrás y el reloj solar que vemos aquí. También fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, posee 4 relojes y un astrolabio que vemos aquí. Todo eso tiene el carrillo. Y bueno, hay más inmuebles como el Oasis en el Desierto, la misión de San Ignacio en Baja California, que son la más bonita, la Catedral de Zacatecas. De hecho, pues, como les digo, ahí estaba en Zacatecas. Y bueno, también tenemos esto que es propiedad de la nación, el Templo de San Francisco, muy federal como patrimonio cultural por la UNESCO, que viene siendo el Santuario de Jesús Nazareno, las misiones franciscanas en Sierra Gorda, como ya nos habían mencionado, y 14 monasterios del principio del siglo XVI en las faldas del volcán. De aquí nos vienen las misiones, dónde están, cuáles son y cómo consultar. Y bueno, también les quería enseñar en esta parte, a ver si está esto. Que si unos que no, que sí, que no. Bueno, aquí. Esto es de la... Bueno, este es un documento oficial donde dice eh, donde se pide que la Basílica de Guadalupe, donde, como podemos ver aquí, a ver, ¿dónde está? Donde dice, para aquí. Ay, no me deja. Bueno, para emitir la declaratoria administrativa por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado Templo Nueva Basílica de Guadalupe, al atrio y anexos ubicada en Plaza de las Américas, números 1 y 2, SIC. En la colonia, Francisco Madero, búsqueda de Gustavo Madero, Ciudad de México, antes de... Y bueno, esto es del 2016, si no mal recuerdo, que estaban como en ese... Aquí está, 7 de abril de 2016. Y esto pues lo pueden encontrar en la red, no hay problema por eso. Y bueno, aquí nos dice que la Basílica de Guadalupe pasa a ser parte de la nación. Y bueno, con esto les quería mostrar de lo que viene siendo todo esto
de la Basílica de Guadalupe. Y sí, para conclusión, es propiedad federal, propiedad de la nación, no es propiedad de la humanidad, por la UNESCO, todavía no, creo que no, no tiene ese título, pero sí es propiedad de la nación porque fue antes de 1992, y entonces pasa a ser propiedad de la nación. Y claro, la iglesia tiene administración, pero eso no quiere decir que sea suya. Si no es propiedad de la Iglesia Católica, ni del Vaticano, ni de nada. Tiene administración, puede manejarlo, claro está, hacer uso, pero no le compete o no le corresponde como bien inmueble suyo. Al igual, ya a partir del 1992, ya todas las asociaciones religiosas, llámense las evangélicas, testigos de Jehová, etcétera, cualquier iglesia puede tener como propia alguna de las iglesias, algún terreno y todo. Pero a partir de 1992 puede hacerse. Todas las que son anteriores a ella, no. Sobre todo las que son catalogadas como patrimonio histórico, patrimonio histórico, cultural y arqueológico. Todos los que tengan eso no son propiedad privada, sino propiedad federal. Y bueno, con esto concluyó el live. Y bueno, suscríbanse para más videos así. Voy a hacer más videos. Esto lo voy a subir al canal de YouTube. Luego se los estaré dando para que lo compartan también, por si se lo perdieron algunos. Y voy a seguir haciendo más videos para clarificar algunas cosas, algunas cuestiones en cuestión de fe y doctrina que he visto por aquí que aún se tienen dudas. Y bueno, también sobre lo que viene siendo el manejo del dinero y eso, en cuestión de la iglesia. Para que quede claro este aspecto y pues sí, la iglesia tiene también su RFC. Bueno, pues con esto me despido y les dejo en claro que la Basílica de Guadalupe es propiedad federal con derecho a ser administrado por la iglesia, pero no es de la iglesia. ¿Sí? Aparte, bueno, pues ya a partir de 1992 ya la Iglesia Católica, igual todas, pueden tener sus propios templos. Así que algunos templos que hoy se construyen o se construyeron de 1992 en adelante ya pueden ser parte de la iglesia. Los que son de 1992 hacia atrás, esos ya no, son propiedad de la nación. Y bueno, sin más que nada, aquí les dejo esto, Fundación 1974 y bueno, pues aquí vienen cosas, el arquitecto, el tipo de aforo y el sitio web. ¿Bien? Bueno, entonces, sin más por el momento, me despido. Cuídense mucho y igualmente, si quieren algún tema, alguna pregunta, pues háganmela saber aquí. Próximamente les estaré dejando en mi canal de YouTube para que también puedan dejarme sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas. Gracias por todo, gracias por ver y cuídense mucho. Diviértanse. Y sobre todo hagan mucha oración por cada uno de nosotros, nuestras familias, y no se olviden de ir a la Santa Misa y de pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude en nuestra vida espiritual. Hasta luego, paz y bien, hermanos.